Ok. Se ve la pizarra, ¿verdad? Sí, doctor, sí se ve. Ok, perfecto. Vamos a ver. Bien, el día de ayer habíamos hablado de las fuerzas de elasticidad que afectan la complianza pulmonar y cómo estas fuerzas que son la propia elasticidad del tejido pulmonar y la tensión superficial se oponen al cambio de forma de pulmón y cómo se resisten, ¿no? Y habíamos hablado de la ley de Laplace y cómo la presión, la tensión superficial y el radio del alveolo afectan la distensibilidad pulmonar. Y habíamos comentado acerca del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido que se debe a la disminución de cantidad y calidad de surfactante por inmadurez pulmonar y cómo esta enfermedad o esta patología puede ser, entendiendo la ley de Laplace, puede ser tratada, ¿no? Podemos incrementar la presión dentro de los capilares, podemos mm, incrementar el radio de los capilares con el CPAP, que es un sistema de presión positiva continua en vía aérea, y podemos reducir la tensión superficial administrando surfactante exógeno, ¿no? Hasta ahí habíamos hablado de la función ventilatoria. Ahora vamos a hablar, parte de la mecánica ventilatoria es entender los volúmenes que cambian dentro del pulmón y cómo estos volúmenes pueden afectar al, eh, a la dinámica respiratoria, cuáles son los volúmenes normales que se inhalan y se exhalan en un ciclo respiratorio. Para eso tenemos que conocer los flujos, volúmenes y capacidades del pulmón. Esto es algo que también debieran aprender de una buena vez. Es bueno aprenderlo desde ya. Es algo que van a ver continuamente, van a ver con frecuencia y es bueno aprenderlo ahora y no después cuando sea más difícil. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? Tenemos un volumen que constantemente entra y sale de los pulmones. Ese volumen se conoce como volumen corriente o volumen tidal. ¿A cuánto es igual este volumen corriente? ¿Cuántos mililitros? 500 500 mililitros. mililitros. Bien, 500 mililitros. Entonces, en cada inspiración introducimos 500 mililitros de aire nuevo y en cada expiración expulsamos esos mismos 500 mililitros. A ese volumen que inhalamos y exhalamos en las respiraciones regulares, normales, se le conoce como volumen corriente o volumen tidal. Ahora, después de que hacemos una inhalación normal, nosotros podemos seguir inhalando. Podemos forzar inhalar hasta repletar nuestros pulmones, hasta llenarlos, hasta que dé la máxima capacidad, la complianza máxima de nuestros pulmones, hasta que la elasticidad nos venza y ya no podamos inhalar más. Entonces, podemos continuar inhalando un volumen adicional por encima de estos 500 mililitros hasta un máximo. Ese volumen adicional se conoce como volumen de reserva inspiratoria. Es la capacidad que tenemos o el volumen que tenemos de reserva que tenemos todavía adicional para inspirar. Podemos inspirar eso más. Entonces, después de una inspiración normal, nosotros podemos seguir inspirando hasta un máximo. Y ese máximo es el volumen de reserva inspiratoria. Es aproximadamente, va a variar de autor a autor, pero en promedio son unos 3000 mililitros. Ahora, después de eso lo podemos exhalar
Luego podemos seguir inspirando, inspirando, expirando normalmente. Y después de una expiración normal, nosotros podemos expirar un adicional, podemos forzar la expiración, usar nuestros músculos accesorios expiratorios, los rectos abdominales, y expirar con mayor fuerza para tratar de expulsar todo el contenido de nuestros pulmones, todo lo que podamos. Entonces, si forzamos la expiración, vamos a expirar una cantidad adicional, aproximadamente unos 1100 mililitros adicionales. Esta cantidad extra que podemos expirar forzando la expiración se conoce como volumen de reserva expiratoria. Ya hemos forzado todo lo que podemos expirar, pero aún así va a quedar un remanente dentro de los pulmones, una cantidad, un residuo que no podemos expulsar de los pulmones. A este volumen que se queda dentro de los pulmones se le conoce como volumen de residuo o volumen residual. Es el restante que no podemos expulsar. Entonces, tenemos estos volúmenes, que son volúmenes que cambiamos con actividades de inspirar o expirar, inspirar normalmente o expirar forzadamente. Entonces, tenemos el volumen corriente, que es el volumen que inspiramos y expiramos normalmente, el volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen que inspiramos cuando forzamos la inspiración por encima de lo normal, el volumen de reserva expiratoria, que es el volumen que expiramos cuando expiramos forzando la expiración por encima de una expiración normal, y el volumen que no podemos expulsar de los pulmones pese a haber forzado nuestra expiración, que es el volumen residual. Estos son los volúmenes pulmonares, es importante conocerlos y aprenderlos. El volumen residual, no les dije el valor, por cierto, es 1200 mililitros. Ahora, aparte de los volúmenes pulmonares, existen lo que se llaman capacidades pulmonares. Las capacidades son sumas de volúmenes y nos muestran algunos aspectos de la respiración. Por ejemplo, existe algo que se llama capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria es igual a la suma de el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Es decir, es todo lo que podemos inspirar. Podemos inspirar normalmente y podemos inspirar forzadamente. Todo eso que podemos inspirar desde cero hasta lo que podemos inspirar de más se conoce como capacidad inspiratoria. Inspiratoria. Luego existe lo que se llama capacidad vital. La capacidad vital es todo el aire que podemos mover en nuestros pulmones. ¿Desde dónde yo puedo mover aire en mis pulmones? ¿Desde qué punto? ¿Cuál es el punto más bajo de aire que puedo mover? En los alveolos, El punto más bajo, ¿qué volumen no puedo mover de aire? Mejor. El residual. Puedo inspirar. Este volumen volumen no lo residual, puedo mover. ¿Qué volumen de aire sí puedo mover? Todo lo demás. el Puedo inspiratorio mover y desde expiratorio. aquí, puedo exhalar todo lo que pueda, y luego de haber exhalado todo lo que pueda y haber vaciado al máximo mis pulmones, lo más que puedo inspirar todo esto, ¿sí? O sea, yo me puedo mover en este rango, forzando mi respiración. Este rango que me puedo mover, que incluye el volumen de reserva inspiratoria, que es esta parte, el volumen tidal, que es esta parte, y el volumen de reserva expiratoria, que es esta parte, a esto se le conoce como capacidad vital. Es lo que puedo hacer como ser vivo, es lo que puedo mover como ser vivo de mis pulmones. Pero eso no es la capacidad pulmonar total.
¿Por qué? Porque para hacer la capacidad pulmonar total le falta esto, que no puedo moverlo, que no puedo desplazarlo, no puedo sacarlo de mis pulmones, siempre los va a ocupar, no puedo vaciar por completo mis pulmones. Entonces la capacidad pulmonar total va a ser todo esto, desde aquí arriba, que es lo máximo que puedo inspirar, hasta vaciar por completo mis pulmones. Esa es la capacidad pulmonar total. Por último, tenemos algo que se conoce como capacidad residual funcional, que contempla estos dos. Capacidad residual. Vamos a cambiar el tamaño para que se vea mejor. Residual funcional, que es el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Entonces tenemos todos estos volúmenes y estas capacidades. Los volúmenes son lo que podemos mover de aire en un solo acto. Inspirar normalmente, inspirar por encima de lo normal, expirar normalmente o expirar por encima de lo normal. Y lo que queda en los pulmones después de expirar por encima de lo normal. Esos son los volúmenes. Las capacidades son sumas de volúmenes que representan alguna capacidad. La capacidad de inspirar, la capacidad total de inspirar, que es la capacidad inspiratoria, es lo que puedo inspirar normalmente más lo que puedo expirar normalmente. Perdón, lo que puedo inspirar normalmente más lo que puedo inspirar por encima de lo normal. Esa es la capacidad inspiratoria. La capacidad vital es todo lo que yo puedo mover en mis pulmones, desde una inspiración máxima hasta una expiración máxima o viceversa, desde una expiración máxima que yo vacío lo máximo que puedo en mis pulmones hasta inspirar lo más que puedo. Esa capacidad que tengo es la capacidad vital. Y la capacidad pulmonar total es la capacidad vital más el volumen residual, que es un volumen que yo no puedo mover. Y esa es la capacidad total de mis pulmones, todo lo que pueden hacer mis pulmones. De estar completamente vacíos. Si yo sacar un pulmón que ya no es fisiológico, sino lo saco de un ser humano y lo vacío completamente, lo pongo en cero y luego lo inflo al máximo que puede dar la elasticidad, yo voy a obtener este volumen, ¿no? La capacidad pulmonar total, desde vaciarlo por completo, dejarlo en cero, hasta inflarlo al máximo. Y esa va a ser la capacidad pulmonar total. Ahora, hagamos algunos ejercicios. Pregunto, ¿qué más que es la capacidad inspiratoria? El volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Ya. ¿Qué menos qué es la capacidad inspiratoria? La capacidad La, pulmonar total menos la capacidad residual funcional. la capacidad residual funcional menos Muy el bien, muy bien, muy bien, muy bien. volumen Empecemos residual. con el doctor. Es la capacidad pulmonar total menos la capacidad residual funcional. La doctora, ¿qué quiere decir? Me iba a dar otro concepto. Capacidad, sí, capacidad. ¿Estamos hablando del volumen de reserva inspiratoria, doctor, o expiratoria? La capacidad inspiratoria, ¿a qué menos qué es? Está bien lo que ha dicho el Mm, doctor. Es la capacidad, este, pulmonar total, todo esto, menos esto, ¿no? Y le queda esto de acá arriba, que es la capacidad inspiratoria, ¿no? La capacidad inspiratoria también, ¿qué menos qué puede ser? La capacidad vital menos qué es igual a la capacidad Menos el inspiratoria. volumen de, El volumen, menos el volumen de reserva expiratoria. el volumen de reserva respiratoria. Ok, listo. Entonces, podemos, conociendo estos volúmenes y conociendo las capacidades, podemos deducir unos y otros aspectos de esto, ¿no? También podemos decir
que la capacidad pulmonar total es igual al volumen residual más ¿qué? Capacidad vital. Más la capacidad vital. Esto más esto es la capacidad pulmonar total. Ok. Ahora, podemos, como les decía, deducir unas y otras capacidades y volúmenes a partir de esta gráfica. Es importante que aprendan esta gráfica y que la aprendan de una vez, que también aprendan sus valores. Ahora, en números, en valores, ¿a cuánto es igual la capacidad pulmonar total? ¿Cuántos mililitros? 5.800. Ok, aquí tengo 3000, aquí tengo 500, aquí tengo 1100 y 1200. Son 5800, aproximadamente 6000 mililitros, ¿no? ¿A cuánto es igual la capacidad inspiratoria? $3.500. 3500 mililitros. Ok. ¿A cuánto es igual la capacidad residual funcional? $2.300. 2300, así es. Esto, 1100 más 1200. Ok. ¿A cuánto es igual la capacidad vital? 4600. Que es esto, más esto, más esto, porque es desde aquí hasta aquí. Ya entienden más o menos de qué va, ¿no es cierto? Ok, tarea grupal. Tienen que hacerme esta gráfica lo más simpático posible. Hagan la mano de preferencia. Grafiquen los valores con los valores que propone Guyton. Vamos a usar esos valores. Van a encontrar distintas bibliografías, pero para uniformizar lo grafican con los valores que menciona Guyton. No quiero que hagan un copy y pega, por favor. Ya. Esta tarea va a ser, ¿cómo les explico? Va a ser grupal e individual. ¿A qué me refiero? Que cada miembro, cada individuo del grupo tiene que hacer la gráfica por sí mismo. Las adjuntan todas y me la presentan por grupo. Le dan a un delegado del grupo y el delegado me va a adjuntar, no me va a presentar el trabajo del grupo uno. Y el grupo uno me va a presentar, ¿no? La página uno va a incluir la gráfica del doctor uno. La página 2 la gráfica de la doctora 2. La página 3 del doctor 3, etcétera, 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 hasta que completen todo el grupo. No le pongan nombres, ¿ya? El nombre va a ir en la carátula. Yo voy a promediar el trabajo, el resultado del trabajo grupal, cómo se ve el trabajo grupal, cómo está el contenido del trabajo grupal. Pero cada quien tiene que poner su participación ahí, su propia gráfica con su propia ilustración de puño y letra. Entonces no le pongan que en la página uno me van a presentar la página uno, pero no me pongan que es de la doctora Natalie. Por favor, no me van a poner el nombre. Va a ser anónima la parte. Solo en la carátula me van a poner todos los nombres de los participantes sin ningún orden en específico que denote que esto pertenece a cada uno de ustedes. Yo voy a promediar la actividad en grupo y de eso va a salir el resultado de calificación. Lo que me interesa es que cada uno lo haga para que cada uno lo aprenda. ¿Ok? Y una cosa más, siempre, siempre, siempre pregunto esto en el examen. Así que, porque es importante, porque lo tienen que saber. Así que esta es una pregunta de cajón. Ya están dando sobre un punto. Esto va a entrar, sí o sí. Puede entrar uno o incluso dos. Entonces, siempre pregunto sobre estas capacidades y volúmenes. Así que les conviene hacerlo, les conviene hacerlo bien y aprenderlo para que lo entiendan. ¿Ok? Y abajo me ponen todas las sumas que puedan hacer.
abajo de la gráfica, pónganme a qué es igual la capacidad funcional y también pueden hacer restas. El volumen tidal, ¿a qué es igual? Puede ser igual a la capacidad inspiratoria menos el volumen de reserva inspiratoria, por ejemplo. El volumen tidal puede ser igual a qué más? A la capacidad vital menos el volumen de reserva inspiratoria menos el volumen de reserva expiratoria. Por ejemplo, pueden hacer muchas sumas y restas. Hagan todas las que quieran a manera de practicar. O mejor que no sea todas las que quieran. Cada uno de ustedes abajo me saca capacidades y volúmenes sumando y restando por unas 10 veces. ¿Ok? Entonces la tarea es la gráfica y abajo sumas y restas para obtener capacidades y volúmenes. Todas las que quieran, pero háganlas razonando. ¿Ya? Y háganlo por, como les comentaba, por 10 veces. Revisen luego el trabajo de sus compañeros, compártanlo, vean en qué coinciden y en qué se equivocaron, y luego me lo presentan. Bien, continuamos. Esa es otra tarea que tienen. Vayan haciéndolas, ¿eh? Porque yo solo voy a colgar al final todas las tareas y si no, no les va a alcanzar tiempo. Tienen que irlas haciendo al ritmo de lo que vamos dejando las tareas. Bien. Otro concepto que vamos a hablar y es el último que vamos a tocar en ventilación es algo que se conoce como espacio muerto. El espacio muerto es un espacio que no participa de la respiración. Cuando nosotros metemos aire a través de la vía aérea hacia los alvéolos, el aire que entra a los alvéolos es aire que participa en el proceso de intercambio gaseoso. Es aire que cede oxígeno y que recibe CO2. Pero el aire que también ingresa, pero se queda en los bronquios, como en los bronquios no se lleva a cabo el intercambio gaseoso, es aire que no participa de este proceso. Entra y también sale, pero no participa de la respiración. A este aire que no participa de la respiración se le conoce como espacio muerto. Es un concepto con el que hay que estar familiarizados. Ahora, todo el tiempo en nuestros pulmones entran y salen 500 mililitros, pero esos 500 mililitros no son, no todos esos 500 mililitros se emplean para el proceso de intercambio gaseoso, para el espacio respiratorio, para el espacio alveolar. Solo una parte participa de esto. El resto está entrando y saliendo, pero sin participar del intercambio gaseoso, o sea, es parte del espacio muerto. Entonces, lo que nosotros tenemos es que hay aire que entra y participa de esto y hay aire que sale. El espacio muerto, entonces, ¿dónde está? ¿Está en los alvéolos? Hemos dicho que no. Entonces, ¿qué espacio se encuentra ocupando? Los bronquios. La tráquea, los bronquios y la vía aérea superior, todo lo que está hacia afuera. Pero lo que está más profundo, que son los alvéolos que están en el parénquima pulmonar, en las partes más profundas de los pulmones, no son espacio muerto. ¿Cuál es la primera parte que se va a exhalar? ¿El espacio muerto o el espacio funcional, el espacio alveolar? El espacio muerto por estar más arriba. Claro, porque anatómicamente se encuentra más hacia el exterior. Entonces, lo primero que se exhala. Entonces, la exhalación nos cuesta un trabajo adicional, un trabajo que no nos sirve de nada porque no es aire que participa de la respiración, pero que igual tenemos que trabajarlo. ¿Para qué? Para que el aire que está aquí ya cargado de CO2 y con poco oxígeno también salga y sea renovado. Entonces, durante la exhalación nosotros hacemos un trabajo adicional
un trabajo desventajoso para expulsar el aire del espacio muerto, que hay que expulsarlo primero antes de expulsar el aire alveolar, que es el aire que nos interesa renovar, es el aire que tenemos que intercambiar. Ahora, ¿cómo es que se determina el espacio muerto? El espacio muerto se puede determinar de la siguiente manera. Tú tienes un aparato respiratorio y lo que haces es decirle al individuo que inhale, pero que inhale oxígeno puro, oxígeno al 100%. Entonces el oxígeno al 100% satura el espacio muerto, también entra al espacio funcional, ¿ya? Pero en el espacio funcional nosotros tenemos que el espacio funcional no solo tiene oxígeno al 100%, porque aquí se realiza intercambio gaseoso, sino también hay CO2 y hay nitrógeno. Pero en el espacio muerto que no se realiza ningún intercambio, solo va a haber el oxígeno que hemos inhalado. Luego le pedimos al individuo que exhale, que haga una exhalación normal. Entonces, al principio de la exhalación, ¿qué cosa va a salir? Va a salir Sale solo oxígeno. oxígeno. Entonces, al principio solo sale oxígeno. ¿Y qué vamos a pensar cuando empieza a salir nitrógeno y CO2? ¿Vamos a seguir con el espacio muerto cuando detectemos nitrógeno y No, ya se les... entonces, lo que hacemos es medir el nitrógeno, por ejemplo, y medimos cuánto se exhala, cuánto del exhalado, cuánto de lo que exhalamos es oxígeno, ¿ya? Y cuánto de lo exhalado ya contiene nitrógeno, ya hay presencia de nitrógeno. También va a haber oxígeno, pero va a haber oxígeno más partículas de nitrógeno, o fracciones de nitrógeno, no partículas, y fracciones de CO2, ¿no es cierto? Entonces, apenas detectemos nosotros la presencia de nitrógeno, ya podemos decir que se está exhalando el espacio alveolar, el espacio funcional. Entonces, lo que se hace es medir una muestra de este exhalado. Medimos el exhalado y vemos durante cuánto tiempo se ha exhalado esto o durante qué volumen se ha exhalado esto. Y durante qué volumen se ha exhalado esto más es presencia de esto y presencia de esto. Entonces, supongamos que el volumen exhalado de oxígeno puro en un experimento es 70 mililitros. Ok, lo voy a poner con el mismo color para que se note, se entienda mejor. 70 mililitros. Y la mezcla, cuando ya se empieza a exhalar nitrógeno, CO2 y oxígeno, todo eso mezclado, son 30 mililitros de un volumen total de 100 mililitros que se exhala. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto por ciento de este espacio es espacio muerto? $70. El 70% es espacio muerto. ¿Y cuánto por ciento es espacio funcional? 30%, 30%. doctor. Ok, mi ejercicio está al revés. ¿Ya? Sorry. Yo he copiado mal los datos. Vamos a hacerlo así. En realidad esto es así. 30 y 70. ¿Ya? Entonces, el 30% sería espacio muerto, que es puro oxígeno, y el 70% sería funcional. ¿Ok? Ahora, si yo les digo que en cada respiración se mueven 500 mililitros, ¿cuánto de el volumen tidal es espacio muerto? El 150 30%, que mililitros. son 150 mililitros. ¿Y cuánto es espacio vital? 350. 350 mililitros. Así es. ¿Ya? Haciendo este ejercicio de introducir aire puro y luego medir cuánto del aire exhalado
tiene puro oxígeno y desde qué momento empieza a aparecer el nitrógeno es como han determinado el espacio muerto y a cuánto equivale el espacio muerto. Este es el espacio muerto anatómico, que es toda esta porción donde no se realiza intercambio gaseoso y se ha determinado así. Ahora, este espacio muerto que se ha determinado eh, es un concepto que hay que entender, que hay que poner dentro de su contexto, pero que debe acompañarse de algo que se conoce como espacio muerto fisiológico. Existen dos tipos de espacio muerto. Este que hemos determinado, que es el espacio muerto anatómico, que corresponde a todo el aire que ocupa este espacio donde no se realiza intercambio gaseoso y que se puede determinar con este simple ejercicio o este simple experimento. Pero existe algo que se llama espacio muerto fisiológico. ¿A qué se refiere este concepto? Supongamos que tenemos varios alvéolos, que eso es lo normal, ¿no? Tenemos varios alvéolos en realidad, pero podemos tener alvéolos que funcionen así. ¿Qué pasa si todos estos alvéolos de aquí, los primeros, tienen una buena irrigación? Por aquí viene una cantidad apropiada de sangre, apropiada de sangre. Sin embargo, aquí hay vasoespasmo y no hay flujo sanguíneo. Este alvéolo de aquí participará del intercambio gaseoso. Habrá intercambio gaseoso entre la sangre que no fluye por aquí y el aire que sí fluye por aquí. Entonces, este No, alvéolo es doctor. funcional. No es No, funcional, no es funcional. pero no es parte del espacio muerto anatómico, porque el espacio muerto anatómico no incluye a los alvéolos. Sin embargo, a veces los alvéolos pueden no funcionar porque puede existir esto, que es un colapso vascular. El vaso sanguíneo puede colapsarse, puede cerrarse. Y al cerrarse el vaso sanguíneo o reducir su flujo sanguíneo, porque también si reduce su flujo sanguíneo, el intercambio gaseoso ya no va a ser de repente al 100%, porque podría pasar esto también. Pongamos otro alvéolo más para explicar este concepto. Ok. ¿Qué pasa si tenemos un alvéolo más y aquí el flujo sanguíneo se reduce aquí al 50%? No está cerrado, pero baja al 50%. Vamos a tener en este caso un 100% de intercambio gaseoso o el intercambio gaseoso va a reducirse. Se Entonces se va a reduce, reducir a un doctor. 50%. Entonces la participación, esto va a tener una capacidad funcional al 100%. Entonces No, doctor, el va a 50%. ser funcional al 50%. O podemos decir que va a ser no funcional, porque una parte va a ser funcional y la otra no. No funcional el 50%. Entonces, debido a estas causas, tenemos alvéolos que son parcialmente funcionales y alvéolos que son nada funcionales y alvéolos que son 100% funcionales. Entonces, hay alvéolos que se comportan como espacio muerto. ¿Por qué? Porque no participan del intercambio gaseoso o participan a medias del intercambio gaseoso. Se intercambia la mitad y la otra mitad no se intercambia. Entonces, podemos tener este tipo de alvéolos que hacen que la capacidad funcional anatómica no sea la misma que la capacidad funcional, perdón, la capacidad vital funcional no sea la misma que la capacidad vital fisiológica. Y viceversa, que el espacio muerto anatómico no sea el mismo que el espacio muerto fisiológico. Entonces, ¿cuál dirían ustedes que es mayor bajo la mayoría de las condiciones? ¿El espacio muerto anatómico o el espacio muerto funcional? ¿Cuál es mayor? El funcional. Si yo cierro esto, mm, si yo cierro esto a la mitad, ¿quién es mayor?
el espacio muerto funcional. Entonces, cuando nosotros tenemos más colapso y más alvéolos no participan, entonces tenemos un mayor espacio muerto funcional. Entonces, puede que en algunas circunstancias el espacio muerto funcional sea superior al espacio muerto anatómico. Ahora, esto fisiológicamente es posible. En condiciones normales es posible, pero la diferencia es muy pequeña. De manera que el espacio muerto anatómico es semejante, bastante semejante al espacio muerto funcional. El espacio muerto funcional puede ser ligeramente mayor, puede haber un poquito más, una pequeña diferencia, pero son semejantes. Eso cuando todo está bien, cuando la fisiología está normal. Puede que se colapse algún alveolo por ahí, pero no hay un gran colapso alveolar. O puede que se colapse algún capilar, pero no hay un gran colapso capilar, de manera que casi todos los alveolos participan de la respiración. Y por tanto, estos dos espacios se parecen. Pero cuando hay patologías, cuando hay enfermedades, puede que muchos alveolos no participen de la oxigenación, se colapsen los alveolos o se colapsen los vasos sanguíneos y su participación en la respiración sea menor. Entonces ahí va a haber grandes diferencias entre lo que es el espacio muerto anatómico, que va terminando siendo mucho menor que el espacio muerto funcional. Entonces, el espacio muerto funcional va a ser mucho mayor porque muchos menos alvéolos van a participar de la respiración. Entonces, va a crecer el espacio muerto funcional. De ahí que es importante entender este concepto, porque en patología el espacio muerto funcional crece, aumenta más el número de alvéolos que no participan del proceso respiratorio, sea porque estos alvéolos se colapsan o sea porque la circulación no llega bien a estos alvéolos y no se puede llevar a cabo una adecuada hematosis. ¿Se ha entendido este concepto? Sí, doctor. Ok. Entonces, cuando no hay patología, el espacio muerto anatómico y el funcional son bastante parecidos. Si bien es cierto, el muerto funcional puede ser ligeramente, un poquito mayor que el anatómico, porque bueno, fisiológicamente algún alveolo podría no participar, o algunos alveolos, no estoy exagerando con decir alguno, no es uno. Algunos alveolos podrían no participar del proceso respiratorio, pero en condiciones patológicas sí se afecta esto grandemente y el espacio muerto funcional crece. Hay muchos más alvéolos que no participan de la hematosis, sea por colapso vascular o por colapso de los alvéolos. Ok, listo. Ya tenemos este concepto. Ahora, por último, vamos a hablar de ventilación alveolar. Ventilación alveolar es básicamente esto. Estos 350. Habíamos dicho que estos 150 son el espacio muerto, o sea, el volumen de aire que entra y sale de los pulmones, pero sin participar de la respiración, porque no llega a los alvéolos. En cambio, el resto, estos 350, es lo que sí llega a los alvéolos y sí participa de la respiración. Entonces, esto es lo que ventila a todos los alvéolos. A eso se le conoce como ventilación alveolar. ¿Cuánto se ventila el alveolo en cada respiración? Ahora, para tener una medida más justa de la ventilación alveolar, eso lo tenemos que multiplicar por la frecuencia respiratoria, lo que nos va a dar el flujo ventilatorio alveolar. ¿Por qué? Porque esto se ve afectado por el número de respiraciones que hago. Si yo solo respiro 4 veces, voy a tener una ventilación alveolar de 4 veces estos 350 que van a entrar y salir a los alveolos en un minuto, si ventilo 4 veces por minuto. O sea, va a ocurrir esto 4 veces en un minuto y vamos a ventilar los alvéolos con 350 mililitros por vez. Entonces voy a tener unos 1400 mililitros. Pero sabiendo que nosotros ventilamos, cuando ventilamos tranquilos, unas 12 veces por minuto, entonces esto ocurre en promedio unas 12 veces cada minuto. Entonces, este fenómeno va a hacer que ventilemos los alvéolos con este aire, porque este es el aire que se renueva en los alvéolos, este es el aire del espacio muerto, y en total suman los 500 mililitros. Entonces, vamos a ventilar con 350 mililitros 12 veces. Entonces, ¿cuánto va a ser la ventilación alveolar por minuto? $4,200 Van a ser 4200 mililitros. Cada minuto se intercambian en los alvéolos 4200 mililitros. Esa es la ventilación alveolar.
Y es un determinante importante porque mientras más ventilemos los alvéolos, más oxígeno vamos a introducir para el intercambio gaseoso y más CO2, y esto es lo más importante, más CO2 vamos a remover en el intercambio gaseoso. De esto depende la ventilación alveolar. Entonces, sus dos variables son la frecuencia respiratoria, mientras más respire, yo puedo incrementar mucho más la ventilación alveolar, y el volumen tidal. Si yo incremento el volumen tidal, estas fracciones van a permanecer más o menos constantes. Pero si yo duplico el volumen tidal, en vez de tener 150 aquí, yo voy a tener como 300 en espacio muerto, y aquí voy a tener el doble, como 700. Entonces va a incrementarse también la ventilación alveolar, que es la que participa de la respiración. Y como les dije, estos 4.200 mililitros de condiciones normales son los que participan de la respiración, porque son los que llegan a los alvéolos y son los que determinan el O2 y el CO2. Ok. ¿Se ha entendido todo esto? ¿Tienen preguntas? Sí, ¿Alguien tiene doctor. alguna pregunta? Bien, entonces hasta aquí la parte respiratoria y vamos a pasar a la parte circulatoria del pulmón y del aparato respiratorio. Un segundo. La circulación pulmonar. Bien, la circulación pulmonar comprende dos tipos de circulación. Dentro del lecho pulmonar hay dos circulaciones. Una circulación que está destinada a darle oxígeno a los tejidos de soporte, porque aquí hay áreas de intersticio que soportan la arquitectura del pulmón. Darle oxígeno a los bronquios, a la tráquea, los bronquios y hasta los bronquiolos, ¿ya? Darle oxígeno y destinada a eso. Esta circulación sale de la aorta, ¿ya? Del corazón, y del corazón sale la aorta. Vamos a ponerla por acá, la aorta. No está por ahí, pero vamos a ponerla por acá. Y de la aorta torácica salen dos ramas que se llaman arterias bronquiales. Y estas arterias bronquiales son las que soportan y dan oxígeno a estos tejidos, o sea, al intersticio y a los bronquios. Entonces, esta circulación, que es una de las dos circulaciones arteriales del pulmón, aporta sangre oxigenada. Procede de la circulación sistémica, o sea, de la aorta y sus ramas. Y nutre, como habíamos dicho, a los bronquios y al intersticio, que es el tejido de soporte del pulmón. Ok. Una vez que esta sangre aporta oxígeno y se desoxigena, retorna al corazón, pero no retorna, y esto es lo interesante, debiera retornar, si fuera como todo el sistema circulatorio, ¿a dónde debiera retornar? La sangre que regresa de la aorta y sus ramas, ¿a dónde debiera retornar? ¿A qué cámara? A la aurícula derecha. Ok, esta sangre no retorna a la aurícula derecha, sino que, como vamos a ver, llega a la otra circulación y a través de la otra circulación va a retornar a la aurícula izquierda. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto de sangre circula por las arterias bronquiales? Estas son las
arterias bronquiales que salen de la aorta, más o menos 1 a 2% del gasto cardíaco, ¿no? Entonces circulan por ahí. Ahora, ¿cuál es la otra circulación? La otra circulación sale por la vena pulmonar. Vamos a ver cómo hacemos esto. Ya. Perdón, sale por la arteria pulmonar, ¿ya? Y de las arterias pulmonares llega a través de los capilares pulmonares al parénquima pulmonar. Es sangre desoxigenada que llega aquí y que se oxigena. Y una vez oxigenada, retorna al corazón, pero retorna a la aurícula izquierda para llevar sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Ahora, esta sangre que sale por las arterias pulmonares tiene por propósito la hematosis. Entonces tenemos sangre que sale por las arterias pulmonares. Es sangre desoxigenada que se va a oxigenar. Y es sangre que va a hacer hematosis. Una vez que ha hecho hematosis, retorna a la aurícula izquierda. Ya oxigenada, va a la aurícula izquierda para que de ahí pase al ventrículo izquierdo y salga por la aorta. Ahora, esta circulación de este lado, la circulación bronquial, pasa, no retorna al corazón, les había dicho, por el sistema venoso que va a terminar en la aurícula derecha, sino pasa a la aurícula izquierda. ¿Cómo es que pasa a la aurícula izquierda? Se conecta esta circulación bronquial con las venas pulmonares. Entonces, llega aquí y en las venas hace anastomosis en las venas pulmonares y regresa por aquí al corazón. Entonces, nosotros podemos decir que del lado derecho del corazón, esta sangre pasa al lado izquierdo, ¿no? Porque esta sangre normalmente tendría que retornar aquí, pero está pasando hacia la aurícula izquierda. Entonces, este 1 o 2% pasa a la circulación del lado izquierdo, vía las venas pulmonares, ¿no? Entonces pasa a la aurícula izquierda. Entonces, ¿cuál de los lados del corazón tiene más sangre? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? El lado derecho. Nosotros tenemos aquí la pulmonar y aquí la aorta, ¿no? De la aorta, que normalmente está saliendo la misma cantidad de sangre, esta sangre pasa de aquí hacia este lado. Pero retorna aquí. Entonces está sumando más un 1% adicional a este lado. Entonces es el lado izquierdo el que tiene un 1% adicional, que es por la sangre de las arterias bronquiales, que debió retornar al lado derecho, aquí, pero no lo hizo. Vuelve a circular hacia el lado izquierdo y se suma aquí. Entonces, la circulación bronquial hace que en el lado izquierdo se maneje una pequeña diferencia, un más 1 a más 2%, que es esta sangre que va derivada de las arterias bronquiales
hacia no el lado venoso, que es lo que debe pasar en la circulación sistémica, sino hacia la circulación pulmonar y vía circulación pulmonar hacia el lado izquierdo del corazón. Entonces, el lado que tiene un poquito más de gasto cardíaco es el lado izquierdo, más 1%. ¿Se ha entendido esto? ¿No? Muchachos. Doctor, ¿podría dar una retroalimentación, por favor? Como Ok, para entenderlo bien. bien. Ustedes tienen el corazón. Del corazón sale la aorta. Lo normal es que toda la sangre que sale por la aorta, toda la sangre que sale por la aorta, retorne al corazón vía las cavas. ¿Sí? Si sale de aquí 100, estos 100 tienen que retornar aquí vía las cavas. ¿Estamos? Eso es lo Sí, normal. Hasta ahí estamos bien. Ya. sí, doctor. Ok. Eso es lo normal. Vamos a estirar esto aquí. Ahora, sin embargo, nosotros tenemos estas arterias que se llaman arterias bronquiales, que van a los pulmones. Pero las arterias bronquiales que irrigan a los pulmones y que de estos 100 son, pongámosle un valor, 1 o 2, este 1 a 2, vamos a ponerle 2, ¿ya? Entonces aquí ya nos queda menos 2, 98, ¿no? Que está circulando por el resto del cuerpo y va a retornar normal. Estos dos que están aquí, normalmente debieran retornar a este lado, hacia el sistema venoso que va a acabar en la aurícula derecha, ¿sí? Pero no lo hacen, no existe una vena bronquial. Hay arterias bronquiales, pero no hay vena bronquial que retorne hacia las cavas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la circulación venosa o la sangre desoxigenada, que esto se ha desoxigenado y ha cedido oxígeno aquí para los bronquios y demás, sale, pero retorna por el otro sistema circulatorio, que es el sistema circulatorio pulmonar. Entonces, esto se une a la vena pulmonar. La vena pulmonar sale de los pulmones llevando sangre oxigenada, ¿no es cierto? Y acaba aquí. Entonces, este 2% retorna aquí, más 2%. Y este 98% sigue por aquí, pero solo 98%. Y este más 2 llega aquí, más 2%. Entonces, ¿en qué lado del corazón se maneja más gasto cardíaco? ¿Y en qué lado menos gasto cardíaco? En el lado izquierdo, doctor, se maneja más gasto cardíaco. En el lado Más un izquierdo. 2%. ¿Qué se debe a esto, no? Que la sangre que ha salido por las bronquiales no retorna hacia el lecho venoso que va a acabar en la aurícula derecha, sino retorna hacia el lecho venoso pulmonar y por ahí retorna a la aurícula izquierda. Entonces hay un más 2% en la aurícula izquierda, luego en el ventrículo izquierdo. Entonces el ventrículo izquierdo maneja un gasto que es ligeramente mayor al gasto cardíaco del ventrículo derecho. ¿Se ha entendido? Ahora sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Ok. Entonces,
tenemos estos dos circuitos, ¿no? Ahora, otra gran diferencia entre estos dos circuitos es que como la arteria bronquial, esta que va aquí, que sale de la aorta, procede de la circulación sistémica, es una arteria que tiene gran presión. Las arterias bronquiales tienen alta presión, porque el sistema sistémico maneja presiones altas. Tiene paredes delgadas, perdón, paredes gruesas y maneja alta presión y maneja una gran cantidad de flujo sanguíneo que se dirige aquí a los pulmones. Mientras que el lecho pulmonar maneja bajas presiones y la cantidad de sangre todavía es aún mayor. Hay mucha más cantidad de sangre que fluye por las venas pulmonares para aportar la sangre para la hematosis. Entonces hay una mucho mayor cantidad de sangre. Entonces tenemos que estos dos circuitos son un circuito de baja presión, que es el de las arterias pulmonares, con una gran cantidad de sangre, y un circuito de alta presión con una menor cantidad de sangre. Sí hay una cantidad importante de sangre, pero no es tan grande. Entonces es un circuito de alta presión y baja cantidad de sangre, bajo volumen de sangre. Entonces tenemos estos dos circuitos que son distintos. Uno tiene por propósito la hematosis y el otro tiene por propósito dar oxígeno a los tejidos. Uno procede de la circulación sistémica, el otro de la circulación pulmonar. Pero ambos, ¿dónde terminan? La circulación de las arterias bronquiales, ¿dónde termina? ¿En qué aurícula? Izquierda, doctor. En la aurícula La izquierda. aurícula, Y doctor. la circulación de las arterias pulmonares, ¿dónde termina? ¿En qué aurícula? Aurícula izquierda. Izquierda. También en la aurícula izquierda. Esto que termina en la aurícula izquierda y no en la derecha, está salteándose la circulación sistémica. Se ha salteado, ¿no es cierto? En vez de pasar a la aurícula derecha, se ha salteado de frente la aurícula izquierda. A estos fenómenos en los cuales se comunica una circulación con otra, la circulación sistémica con la circulación pulmonar, se les llama cortocircuitos. ¿Por qué? Porque acortan el circuito. Es un cortocircuito. El circuito normal era que saliera por la aorta y retornara por las venas, de las venas pasara a los pulmones, regresara de los pulmones a la aurícula izquierda. Ese era el circuito normal. Pero se ha cortado este circuito. ¿Y qué ha hecho? Ha salido por la aorta, ha llegado a la circulación y de ahí ya no ha ido a la aurícula derecha, sino de frente se ha venido acá, a la aurícula izquierda. Entonces ha hecho un circuito más corto. Es un cortocircuito. A esto se llama cortocircuito cuando se acorta el circuito, ¿no? Entonces, un cortocircuito. También se les llama shunts en inglés. Entonces, lo que tenemos es un cortocircuito fisiológico de la circulación de las arterias bronquiales. Ok, listo. Son las 10:30. Hemos avanzado bastante, nos hemos demorado bastante en esta parte, más de lo que yo creía, pero creo que está bien. Si es para que lo entiendan, está muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. Ahora en la tarde cuelgo los videos, todos los videos, por favor. Les ruego paciencia. Entonces en la tarde los estoy colgando todos y nos vemos mañana en la noche. Mañana en la noche les voy a tomar un Kahoot de la parte de células de la sangre. Vamos a tomar solo de hematíes, nada más. Vamos a tomar de hematíes y de grupos sanguíneos. Grupos sanguíneos y hematíes. O sea, vamos a hablar de anemias, policitemias, hematíes, grupos sanguíneos,
anemias hemolíticas, inmunización, rechazo de sangre, compatibilidad de sangre, de la parte de Matías y grupos sanguíneos. Entonces voy a colgar todos los cajuts por la tarde, alrededor de las 3 de la tarde los estaré colgando. Y por favor vayan leyendo esa parte, entonces mañana damos un Kahoot antes de la sesión. Y luego vamos a seguir con esta parte circulatoria y vamos a empezar a hablar del intercambio gaseoso mañana. ¿Ok? Entonces nos reunimos mañana a la hora regular de clase, a las 9 de la noche. Mañana. Hasta mañana, muchachos. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, Hasta doctor. mañana. Cuídese. Buen fin de semana. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta Hasta mañana. mañana, doctores. Hasta mañana, doctor.